Hola chicos, bueno, hoy corresponde hablar acerca de el análisis de puestos y para eso hay 4 puntos que tenemos que ver y uno está referido a lo que es la observación directa, otro a la entrevista, el cuestionario y el método mixto. Hay que tener en cuenta, primero, que el análisis de cargo se efectúa mediante la observación directa y dinámica del ocupante del cargo, ¿ya? En pleno ejercicio de sus funciones, en tanto que el análisis es la observación directa, ¿ya? En tanto que el analista de cargos anota los puntos clave de su observación en la hoja de análisis de cargos. ¿Qué quiere decir esto? Esto está referido a que una persona que es el que va a hacer el análisis está pendiente de la labor que hace uno de los colaboradores, ¿sí? Entonces aquí, mediante la observación directa y dinámica del ocupante del cargo, ¿sí? Como dice, en pleno ejercicio de sus funciones, en tanto que el analista de cargos, o sea, el que va a ser, el que está observando, anota los puntos clave de la observación en una hoja de análisis de cargos. Como no siempre responde a todas las preguntas ni disipa todas las dudas, por lo general la observación va acompañada de entrevista, normalmente, y discusión con el ocupante y no con su supervisor, ojo, es directamente con el ocupante. ¿Cuáles son las características? Es que el analista de cargos recolecta los datos acerca de un cargo mediante la observación de actividades que realiza el ocupante, en este caso el colaborador. Segundo, que la participación del analista de cargos es activa y la del ocupante es pasiva. ¿Por qué? Porque el que está llenando la información es el analista. El ocupante del cargo, mejor dicho, en este caso el que está siendo evaluado, simplemente está haciendo su labor, él no está haciendo no tiene ningún intercambio directo con el analista de cargos, en este caso, ¿ya? Esa es una característica clave, porque eso se diferencia en los otros métodos. Ventajas es que no requiere que el ocupante deje de realizar sus labores, ¿sí? Hay veracidad en los datos obtenidos, porque por eso es la parte inicial. Y el otro que es un método ideal para aplicarlo en cargos simples y repetitivos de correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la fórmula básica del análisis de cargos. Mejor dicho, observación directa, ocupante del cargo, es pasivo, digamos, por sus funciones, y el analista de cargos es activo, ¿no? Porque él es el que tiene que estar tomando en cuenta todo. Ventajas es que uno no requiere que el ocupante del cargo deje de hacer sus funciones, tiene veracidad en los datos porque obviamente es una observación directa a lo que se está haciendo, y es un método ideal pero para cargos sencillos, para cargos menores, ¿ya? Para cargos menores en la empresa. ¿Qué desventajas hay? Es que puede haber un costo elevado, pues para que el método sea completo, el analista de cargos requiere invertir bastante tiempo, ¿sí? El analista requiere bastante tiempo. La simple observación, sin el contacto directo y verbal con el ocupante, no permite obtener datos realmente importantes para el análisis. Esa es una desventaja. Y no se recomienda que se apliquen cargos que no sean simples o repetitivos. Por eso les decía, esto se aplica para cargos sencillos, nada más, para cargos simples, ¿ya? ¿Cuál es el otro método? El cuestionario. Y cuando hablamos de cuestionario, acá el análisis se realiza solicitando al personal, generalmente los que ejercen el cargo que será analizado a sus jefes o supervisores, ¿ya? Ojo, se realiza solicitando al personal que llene un cuestionario de análisis de cargos, ¿ya? ¿Quiénes son los que generalmente ejercen el cargo, ¿no? Generalmente los que ejercen el cargo que será analizado por sus jefes o sus supervisores, eso es lo que se tiene en cuenta. Entonces se hace un cuestionario de análisis de cargos o que corresponda a las preguntas relacionadas con todas las indicaciones posibles acerca del cargo, contenido y sus características. ¿Cuáles son las características de lo que es cuando se hace un cuestionario? Primero, que la recolección de datos se efectúa mediante un cuestionario, ¿no? Segundo, que la participación del analista de cargos, en este caso es pasiva, porque simplemente recibe el cuestionario, y acá es el ocupante del cargo es activa. Esto es lo contrario al método anterior, ¿no? De observación. Aquí el analista de cargos tiene una labor pasiva, porque simplemente recibe el cuestionario, y el ocupante del cargo es activa, porque es el que llena el cuestionario. Ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas es que proporciona una visión más amplia de su contenido, ¿no? Es el método más económico para el análisis de cargos, el cuestionario. Ojo, ¿cuál es el método más económico para el análisis de cargos? Cuestionario, de frente. Es el que más abarca,
pues el cuestionario puede ser distribuido a todos los ocupantes de cargos, ¿no? Y devuelto con la relativa rapidez tan pronto como lo hayan respondido, ¿no? Esto no ocurre con los otros métodos. Es el método ideal para analizar cargos de alto nivel, ojo. Así como el método de observación era para analizar cargos, de cargos sencillos, cargos simples, el cuestionario es para cargos de alto nivel, sin afectar el tiempo ni las actividades de los ejecutivos, ¿no? ¿Qué desventajas podemos encontrar aquí? Que no se recomienda su aplicación en cargos de bajo nivel, exige que se planee y se elabore con cuidado, y tiende a ser superficial o distorsionado en algunos casos, en lo que se refiere a la calidad de la respuesta, ¿ya? Puede ser que tener un sesgo siempre. El otro método es el de la entrevista directa. Entrevista directa. Garantiza una interacción frente a frente con el analista y el empleado, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Acá, por ejemplo, hay contacto directo, pero las características es recolección de datos se hace mediante una entrevista del analista con el ocupante, ¿ya? La participación del analista y del ocupante es activa. Acá de ambos es activa porque estamos en una conversación, es una entrevista, ¿ya? Acá no hay que los dos son activos o son pasivos. Acá, bueno, en este caso no son pasivos, acá los dos son activos porque están en un intercambio de información, ¿ya? Ventajas: que los datos relativos a un cargo se obtienen a partir de quienes lo conocen mejor, eso es cierto, ¿no? Hay posibilidades de dialogar y aclarar todas las dudas, esa es una ventaja. Cuando tienes alguna duda, haces la pregunta directa y te tienen que aclarar el punto. Este método es el de mejor calidad y el que proporciona mayor rendimiento en el análisis, debido a la manera racional como se obtienen los datos. Y puede aplicarse a cualquier tipo de cargos. La entrevista se aplica a cualquier tipo de cargos, ¿de acuerdo? Desventajas: una entrevista mal dirigida puede conducir a que el personal reaccione negativamente, lo que resulta en falta de comprensión y no aceptación de sus objetivos, es cierto. Puede generar confusión entre opiniones y hechos. Si el analista no se preparó bien para realizarla, pierdes demasiado tiempo también, eso hay que tener en cuenta. Y tiene un costo operativo elevado, ¿no? Exige analistas expertos y que el ocupante deje de hacer su trabajo a veces. Y el último método es el método mixto. Acá en realidad hemos visto tres métodos, ¿no? Vimos observación directa, cuestionario y entrevista directa. El método mixto es una combinación de esos tres. Puedes utilizar cuestionario con entrevista, cuestionario, observación directa y entrevista, ¿no? En este caso, haces cuestionario y entrevista. En este caso, el ocupante llena el cuestionario y después hace una entrevista rápida. Y acá, por ejemplo, se hace un cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor, en este caso, por ejemplo, ¿no? El cuestionario lo hace el ocupante del cargo, pero tú haces una entrevista aparte al supervisor porque es quien conoce a esta persona, ¿no? Por otro lado está el cuestionario y entrevista para ambos para el superior, ya no con el ocupante del cargo. Entonces acá es un mix, chicos, acá es un mix. Tú puedes ir combinando cuál es el que te parece mejor, si vas a hacer con él directamente con el ocupante o con el jefe de él, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver. Esos son los métodos. Y en base a eso vamos a conversar el día de la videoconferencia para ver unos casos. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Nos vemos el día de la videoconferencia.